Le va a pegar Vareiro, silbatina general. Fuerte y recto. Uno imagina que va ese remate. Atento Carrizo, que es buen atajador de penales. Va a llegar Vareiro. Llega Adam. Frena, acomoda. ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo, el paraguayo Vareiro, con suspenso interminable, amagando, frenando y pateando rasante a la mano derecha de Carrizo, que no llegó porque tiene las uñas cortas. San Lorenzo 1, Cerro 0. El VAR le dio la razón al árbitro. El VAR lo tiene a San Lorenzo arriba 1-0 en Asunción. Gol de Vareiro de penal. Que se acerque a la clasificación futura. Pide que no invaden el área el señor Roldán. Lo sufren los hinchas de San Lorenzo. Llegará la Ribey. Vuelve a reubicar la pelota. Torrico no se moverá del centro del arco. Llegará la Ribey. Toma carrera, va llegando con suavidad, remete, le da bomba. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro, la Ribey. Lo engañó a Torrico, la ataja penales. Fue al palo derecho, Torrico fue a la izquierda. El partido está 1-1 y Cerro va por más. La definición del Bátiga Ribey, el ex hombre de Huracán, que vulnera el arco de San Lorenzo también con ese trotecito. No se detuvo en la carrera, le cruzó la pelota a Torrico. 1-1, San Lorenzo sigue siendo el que pasa a la próxima ronda, pero ahora Cerro Porteño está a un gol de darlo vuelta en un segundo tiempo que lo tuvo al equipo paraguayo jugando completamente en campo de San Lorenzo. Canche, venía Arzamendia, Carrizo, bien Carrizo. Centro de Carrizo. ¡Gol! Ruiz. ¡Gol! De Cerro, Ruiz de cabeza. Un centro enorme, durmieron en el fondo de San Lorenzo. Y Ruiz dijo que sí con la cabeza. Y lo pone a ganar arriba a Cerro 2-1. Arriba el equipo de Miguel. Cerro 2, San Lorenzo 1. Primero Arzamendia chocando, después Pachi Carrizo levanta la cabeza y ya de fondo va Ruiz. Se quedó Pitón. Los defensores no lo tenían en el GPS. No estaba. Ruiz, que cambió la historia. Le hicieron el penal, convierte el segundo gol, el zurdo que puso a la derecha Miguel Russo. Le dio los frutos en 20 minutos al equipo del Barrio Obrero, que ahora es el que pasa a cuartos de final de la Conmebol Libertadores. Segundo tiempo había jugado mejor Cerro Porteño.